Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra comunión o nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Pueden acomodarse. Qué riqueza tiene la palabra de Dios. Su atención es determinante para que usted pueda entender. El tema que tenemos, la ineficacia de una fe enferma. Ese mensaje está marcado con el número 1842. Cuando decimos que algo es ineficaz, es porque no sirve para los objetivos que fue creado. Cuando usted se pone una pomada para que le quite el dolor y no se lo quita, usted dice, es ineficaz. No es capaz de resolver lo que dice el que la hizo que iba a resolver. La ineficacia de una fe enferma. La mayoría de la gente tiene fe o dice tener fe. Y no tenemos por qué decir que no. No tenemos por qué dudar de que tenga fe. Ahora, ¿qué tipo de fe tiene? ¿Usted cree que un enfermo puede salir de aquí para la Avenida Las Américas a pie? Es ineficaz porque está enfermo. Cuando estamos enfermos es porque perdemos parte de nuestras facultades. Cuando estamos imposibilitados de desarrollar ciertas habilidades que deberían ser normales. Entonces, cuando estamos enfermos no podemos. Hay gente que les cantaba un locro de puerco con su lechuga verde y su platanito maduro y su aguacate. ¿Y por qué ustedes se... Sin embargo, esa persona que le encanta eso, hay momentos en su vida que solamente tiene que conformarse con los ojos, mirarlo, ver y no tocar, porque se lo prohibió el médico. ¿Por qué? Porque está enfermo. No puede salir a la calle a coger sereno porque está enfermo. Entonces, cuando uno está enfermo no funciona. Entonces, cuando alguien tiene fe, pero esa fe está enferma, no le funciona. Queremos hacer la diferencia entre una fe sana y una fe enferma. Muchas veces habremos escuchado frases como, la fe lo es todo. No, yo tengo fe y la fe lo es todo. Yo tengo mucha fe y yo sé que será así. Acuéstate de ese lado, varón. Mucha esperanza, pero no ve el resultado. Otros dicen, yo he tenido mucha fe y he esperado mucho tiempo y nada ocurre. Todo se queda en su mismo lugar. Entonces no se nota que está... Eso es dentro y fuera de la iglesia, porque estoy hablando con los dos grupos. Dentro de la iglesia con Biblia en mano y de los que están afuera de la iglesia. Otros están desilusionados, desencantados, desanimados, amargados, decaídos, porque dicen, ya no hay esperanza, no hay nada más que yo pueda hacer. Y se le quitan hasta las ganas de vivir. He luchado mucho. ¿A qué se refiere? Han perdido la confiabilidad de que todo saldrá bien. Ahora no creen que nada va a salir bien, creen que todo se dañó. Porque han perdido el ánimo que tenían. ¿Qué es fe? La definición bíblica la mayoría la conoce.
La Biblia dice en 11:1 de Hebreo, certeza de lo que se espera, demostración de lo que no se ve. Hay otra interpretación que dice sustancia o esencia de lo que se espera y demostración de lo que no se ve. La fe es la maqueta del edificio. El arquitecto va a hacer un edificio y antes de hacer el edificio le hace una maqueta. En plástico, en cartón piedra, en papel, le hace una maqueta y usted lo ve en dimensiones muy por debajo, muy pequeñito, pero todo lo que lleva el edificio. O sea, esa es la demostración del edificio que usted no ve. Así es la fe. El que tiene fe ve las cosas antes de suceder. Las saborea antes de llegar. Aleluya. Se ríe de la victoria que va a tener en el futuro. Pero dice también en Hebreo, esencia, sustancia de lo que no se ve. O sea, hay cosas que no se ven, que prácticamente no existen en el mundo material. En el mundo físico no existen, pero está la sustancia. Ya está la esencia de lo que será. Entonces eso es fe. Y esa es la definición corta que nos da la Biblia. Pero en términos prácticos, hay términos que se usan, la gente lo utiliza como para definir la fe o para decir lo que es fe. Por ejemplo, el optimismo. La gente confunde optimismo con fe. La confianza de que todo se resolverá y que Dios está en control. Eso puede ser optimismo, no fe. Eso puede ser una creencia momentánea, temporal, limitada, de que, bueno, porque hay gente que son conformistas. Eso no es fe. A veces el haragán, el que no quiere trabajar, cree que tiene fe. Y lo que pasa es que no quiere dar un golpe. Y espera que las cosas caigan del cielo. Y si no caen, pues también. No se afana. Entonces no podemos confundir fe con optimismo. No podemos confundir fe con dogma o doctrina. O sea, hay un tipo de fe que se le llama dogma o doctrina. La fe que yo sigo. La fe que yo creo. O sea, los estatutos de Dios constituidos en doctrina y conducta se llama también fe. ¿A qué fe tú perteneces? La gente dice, yo soy de la fe mormona, de la fe bahá'í, de la fe evangélica, de la fe cristiana. Porque también se le llama fe a la doctrina, al sistema de creencia que me gobierna. Porque todos tenemos un sistema de creencia que nos gobierna. Porque hay cosas que usted no la hace. Porque lo que usted cree le indica que eso no se debe hacer. Y porque hay cosas que la hacemos a pesar de que otro no la haga. Porque yo creo, en mi doctrina, en mi fe, eso se puede hacer. Entonces eso también se le llama fe, dogma o doctrina. Existe también lo que se llama don de fe. ¿Qué es el don de fe? Es un carisma, es una gracia, es una especialidad que Dios le concede a su pueblo o a una persona en particular. Es nuestra experiencia, en nuestra experiencia existe como parte del ministerio. El don de fe, la fe es una cosa. La fe como sistema de vida. La fe como estilo de vida. Y la fe como don es otra cosa. El don es parte del ministerio, el don de fe. Si no fuera por ese don de fe, muchos ministerios estuvieran en el suelo. Pero en el momento de la crisis surge un hálito de fuerza y llega una convicción, como dice Hebreo, convicción de lo que no se ve. Entonces la persona coge fuerza porque le llegó un reflector de fe y se levantó. Eso es don de fe. Hay gente que no lo tiene y viven arruinados todo el tiempo. También la fe es igual a confianza. Hoy nos enfocamos en esta fe
en este estilo de fe que confía en el Dios de la Biblia. Esa es la fe de que nosotros vivimos y de la que yo quiero hablar. La fe en el Dios de la Biblia. Porque usted puede tener fe en Buda. Usted puede tener fe en una montaña, en Mahoma, en el sol, en la luna. Pero yo voy a hablar de la fe en el Dios de la Biblia. Eso se llama confianza en ese Dios de la Biblia. Así que hoy nos enfocamos en ese tipo de fe de aquel que confía en ese Dios. La fe es normativa, produce frutos visibles y tangibles. La fe es apegada a la voluntad de Dios, expresa, se manifiesta, se nota. Cuando yo digo que la fe es normativa, es porque yo me someto a un estilo de vida en obediencia a la fe que yo tengo. Si yo creo en ese Dios, yo tengo que obedecer a ese Dios. Y si ese Dios me dice, no hable mentira, por la fe que yo tengo en ese Dios, yo no hablo mentira. Entonces la fe norma, modela, corrige. La fe crea un estilo, un sistema de vida, y la fe produce fruto. La fe produce fruto visible, ajustado, apegado a lo que enseña la palabra de Dios. Una fe sana, no enferma, una fe sana, genuina, pura, en el Dios de la Biblia, produce una vida diferente. Esa fe en ese Dios de verdad. Porque cuando usted tiene esa fe, esa firme confianza en Dios, usted sabe que está confiando, usted ha conocido un Dios que no juega. Un Dios que no baraja pleito. Un Dios que existe y que tiene millones de formas cómo actuar por encima infinitamente de nuestra capacidad. Una fe sana y genuina en el Dios de la Biblia produce vida diferente. Por ejemplo, mire lo que dice Salmo 95 y 6. No tendrás el terror nocturno, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Quién? El que tiene fe en el Dios de la Biblia. Entonces, si usted encuentra una gente que le tiene miedo a todo, ¿tiene fe? ¿Tiene una fe sana? ¿Tiene una fe correcta con el Dios de la Biblia? No. Dice el salmista, y lo había experimentado, porque la historia de David está ahí, cómo él usó esa fe hasta frente a Goliat, cómo le benefició en su vida diaria esa fe a él. Entonces él testifica que el que tiene, el que confía, el que conoce a ese Dios, no tiene temor al terror nocturno de noche. No tiene temor a la delincuencia, a la saeta que vuela de día. No tiene temor a la pestilencia o a la pandemia que anda en oscuridad. Oiga más, dice, no tiene temor de mortandad que en medio del día destruya. Entonces, toda esa gente que andaba huyendo y temblando, ¿tienen fe? Si la tenían, la guardaron en una gaveta y se le olvidó la llave. Hermano, estoy hablando del Dios de la Biblia, no del Dios de una iglesia, no del Dios de una doctrina, no, el Dios de la Biblia. Estamos hablando, y todo lo que vamos a hablar es del Dios de la Biblia. ¿Y sabe qué? Es el Dios que yo conozco. Ese Dios que yo predico y que habla la Biblia es el que yo conozco, el que yo practico y del cual le puedo hablar. La realidad
es que hoy todo está industrializado, comercializado, se exporta y se importa, se manda y se trae. Y la fe no está exenta, la fe como doctrina. Por tanto, debe estar amparada la fe nuestra no debe estar amparada en un fanatismo, en un momento, en una actitud momentánea, sino fundamentada en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Usted no puede fundamentar su fe, su estilo de vida espiritual. Usted no puede fundamentarlo en una visión que tuvo usted o que tuvo alguien. Usted no puede fundamentarlo en un sueño que tuvo anoche. Yo creo en que Dios habla a través de sueños y de muchísimas maneras. Yo creo en las revelaciones y las visiones. Pero yo no creo que Dios va a dar una visión contraria a lo que dice la Biblia. Toda visión, toda revelación que Dios le da a una persona tiene que estar amparada en la Biblia. Pero hay veces que se traen sueños nuevos, porque hay gente que dice que le bajó un rema y el rema choca con la rema. Bendito el nombre del Señor. La fe no está exenta a todos estos cambios que la gente le quiere presentar al otro para engañarlo. Por tanto, debe estar amparada en la palabra de Dios. ¿Y qué hacer para vivir confiado y contar con su respaldo ante toda circunstancia? Creer en lo que dice la Biblia. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo de lo cual Dios no nos pueda cuidar? Si no lo hace es porque no está dentro de su voluntad. Porque hay cosas que nosotros la queremos y creemos que son buenas, pero no son buenas, o Dios no la quiere, no nos la quiere dar en ese momento. Está esperando otro momento. Y cuando sucede eso, entonces nosotros decimos verdaderamente que Dios tenía razón. Dios siempre tiene la razón. La fe o lo que muchos llaman religión tiene varios aspectos y no todos son del agrado de una persona. Algunos han preferido acomodar la fe y quedarse con una parte, porque hay cosas de la fe que son como muy fuertes. Por ejemplo, hay una partecita de la fe cristiana que dice: ama a tu enemigo. Es un trago amargo, es un ejercicio que hay que hacer. Usted va a donde vive su enemigo caminando y se devuelve. Dice: no, lo voy a hacer otro día. Lo voy a llamar y marca, ¡pa!, y cierra de una vez. Es duro, hermano. Una persona que le ha ofendido a usted, que no quiere saber de usted, mucha cosa mala ha dicho de usted o ha hecho. Y dice la Biblia: ama. Ay, sí. Ama a tu enemigo. Perdona al que te ofende. Eso es lo que dice la Biblia. Si tú crees en ese Dios de la Biblia, tienes que creer en sus estatutos, en sus instrucciones y seguirla. Digo, si tienes una fe sana. Si tienes una fe sana. La Biblia como fundamento de la fe. La Biblia es el fundamento de nuestra fe. Hablamos de los profetas y patriarcas, cómo vivieron. Por ejemplo, Enoch, Noé, Abraham y muchos más. En el caso de Enoch, en Génesis, usted encuentra que Enoch fue un tipo de gente en aquel tiempo, el séptimo después de Adán. Imagínense si estaba comenzando esto. Dice que anduvo Enoc con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. O sea que ya la gente comenzaba a ser mala, a practicar su impiedad. La maldad ya comenzaba a florecer.
la séptima generación después de Adán, ya la gente estaba haciendo daño. Pero hubo un hombre en esa generación que se mantuvo sin hacer lo malo porque tenía fe en Dios. El primero que tuvo fe. Abraham fue el padre, pero Enoc fue el primogénito. Y Dios lo traspuso para no ver muerte. ¿Por qué se apartó de la maldad Enoc? Porque tenía fe. O sea que la fe me hace vivir diferente. La fe me ayuda a no comulgar con la mayoría porque sea la mayoría, sino que me mantiene firme en obediencia a ese Dios en el cual yo creo. Igual pasó con Noé. La gente estaba totalmente desacatada, descaminada, descarriada, haciendo todas las perversidades, porque siempre lo tendré que repetir mientras vida tenga. No hay pecado nuevo, no hay pecado nuevo. Lo que varían son las formas de hacerlo, o las personas o los sujetos con los cuales se hace. Pero el pecado es el mismo. Por el mismo pecado que Dios quemó a Sodoma y Gomorra, pudiera quemar hoy a San Francisco de California, o al Cairo, o a París, o a Madrid. Esos pueblos que yo he mencionado están haciendo 100 veces más pecado que lo que hizo Sodoma y Gomorra. No están inventando nada, están repitiendo. Entonces, en ese tiempo Noé, porque en ese tiempo había gente que amaba a Dios, como los hay hoy. En aquel tiempo había gente que se guardaba para no pecar, igual hoy. ¿Y qué hizo Dios con Dios? Hizo un chequeo. Dice, mira, voy a tener que desbaratar todo esto. Es como el alfarero con la pieza de barro. Lo voy a desbaratar para hacerlo de nuevo. Él puede. Estuvieran contando a partir de otra fecha ahora, porque nadie sabe lo que había antes. Y por más que inventan y buscan, y dan para atrás y para adelante, no llegan a saber ni van a llegar. Pero en medio de esa circunstancia totalmente adversa, negativa, hostil, dice la Biblia que Noé anduvo también con Dios. El justo Noé. Y Dios vio que dentro de todo el único era Noé. Y habló con Noé y le presentó el plan y le dijo lo que iba a hacer. Y Noé fue el instrumento de Dios. Y está también Abraham. Nadie le predicó a Abraham. Pero la intuición, la inteligencia no artificial ni emocional, sino espiritual, que es superior. La inteligencia espiritual de todo ser humano, porque Dios la puso. Todos tenemos una inteligencia espiritual que le da 1.000.000 de patadas a la inteligencia artificial. Esa inteligencia espiritual le dijo a Abraham, oye, no había Biblia, no había pergamino, no había nada, pero algo le dijo a él: hay un Dios, hay un ser superior, hay alguien que sustenta toda esta creación. Y él comenzó a buscarlo como él podía y como él conocía, y lo encontró. Y se le apareció Dios y lo llamó. Génesis capítulo 12. Y le dice: haré de ti una nación grande, porque vio la fe que había en Abraham. Entonces todos esos hombres y muchos más caminaron y se condujeron en consonancia, en afinidad con esa fe que ellos habían conseguido, habían alcanzado. Los profetas de aquel tiempo y los de hoy también, si aparecieran, eran los encargados de comunicar el mensaje de Dios para su pueblo, a los fines de mantener a ese pueblo alejado del paganismo, de la idolatría y de las costumbres impías. Entonces el profeta era el instrumento que bajaba con la orden. Dice Jehová que te va a castigar si no haces tal cosa. Y trazaba las pautas. A veces la gente obedecía y economizaba el problema.
y otras veces no obedecía y le ocurría la desgracia. Entonces el profeta era la persona encargada de ese trabajo. Dice Deuteronomio 18, 18 y 19. Diciéndole Dios a Israel en los primeros tiempos, dice, profeta en singular, les levantaré de en medio de sus hermanos. Eso es el pueblo que salió de Egipto. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Estaba hablando de Moisés, que iba a levantar un profeta dentro de ellos, de medio de sus hermanos, y Dios dice, y pondré mi palabra en su boca, y él hablará todo lo que yo mande, no lo que él mande, porque ese es un problema que tienen los profetas. Hay profetas que quieren decir lo que a ellos les gusta. Hay alguien que le cae bien y van y le dicen una profecía, te veo en victoria, te veo en carro nuevo. Van a donde un pastor y le dicen, te veo con un templo nuevo grandísimo y con todo lo power. Y todo lo que la gente quiere oír. Y si a alguien le cae mal, entonces va y le dice, dice Dios que está en contra de ti, que te va a vomitar de su boca. No es lo que me parece, no es mi antojo, no es mi capricho. El profeta de Dios va a hablar lo que Dios le ponga en su boca. Son muy escasos los profetas en este tiempo, pero puede haberlo. Hay una recomendación también de Jesucristo en Juan 5:39. El mismo Cristo dice, escudriñen las escrituras. La escritura es esto, la Biblia. Escudriñen la palabra, escudriñen la Biblia. Está hablando con los judíos. Escudriñen la Biblia. En ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, solo el Antiguo. Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Pues eran judíos, estudiosos de la palabra. No es que les parecía, ellos sabían que ahí era que estaba la vida eterna. Entonces él le completa la enseñanza y dice, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué le está diciendo? Esa Biblia en la cual ustedes dicen que está la vida eterna, ese pergamino, esa escritura, habla de mí. En los Salmos, en Isaías, en Jeremías, habla de Jesús. Desde Génesis hablaba de Jesús. Entonces lo manda que le escudriñen para que descubran las verdades que Dios viene diciendo miles de años antes hasta llegar a Jesucristo. Entonces, esta es la fe que nosotros tenemos. Hay fe variables, hay fe moderna. Hoy existen ofertas religiosas. El mercado ha llegado hasta las iglesias, a la religión. El mercado o el mercadeo, el comercio ha contaminado la fe. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se fanatizan, banalizan la fe, la cualquierizan, dañan, y esto daña la conciencia del incauto o de los ignorantes. Cuando una persona no vive la fe como está escrita, cuando alguien predica otra cosa que no está como lo dice la Biblia, que entre otras cosas, ¿sabe qué produce? Dañarle la conciencia a los ignorantes, matarle la fe a aquel que la tiene débil, o envenenarle la fe de aquel que está bien si se deja envenenar. Entonces, alterar el testimonio y decir o exigir más de lo que establece la Biblia es hacerle daño a la fe, o es una fe enferma. Ejemplo, si un médico le da a usted una receta o de unas inyecciones para curar alguna enfermedad cualquiera y le dice, ponte un cc diario y en 10 días eso debe haber mejorado bastante. El día 11 tú vienes por aquí a ver cómo está la cosa. ¿Qué hace usted? Usted, en vez de ponerse un cc,
Usted dice, bueno, si un cc me sana en 10 días, me voy a poner 5 cc por día para que me sane de una vez. ¿Qué va a hacer la medicina? Hasta lo mata. Hasta lo puede matar porque el cuerpo no la puede asimilar. En otras palabras, este es el recetario. La Biblia es el recetario. Aquí es que está la receta para nuestras enfermedades. Si usted altera la receta, en vez de hacerle bien, le hace mal. Y hay mucha gente que se le ha enfermado la fe por alterar la receta, o por anular la receta, o por obviar la receta. Por ejemplo, Cristo viene, eso dice la Biblia. Cristo viene y nos llevará de esta tierra a un lugar mejor. Pero yo no puedo olvidar que mientras Cristo viene, yo estoy aquí. Y yo tengo compromisos que cumplir aquí. Yo tengo compromisos familiares y compromisos laborales. En una ocasión hubo una secta en Puerto Rico de una profeta que Dios le dijo cuándo Cristo venía. Y ella anunció a los seguidores cuándo Cristo viene. Y se fueron a una loma vestidos de blanco y dejaron todo en la tierra y se subieron allí, se encampanaron a esperar a Jesús. Llevaron un poco de comida por si se dilataba algunos días. Se le acabó todo, ya estaban muriéndose de hambre y tuvieron que bajar peor que como subieron. ¿Qué hizo eso? Que le mató la fe a muchísima gente, que le dañó la fe a los que no conocen a Dios. Por eso es que yo no creo en esos locos. Miren lo que inventaron en tal sitio. Pero, ¿es verdad o no es verdad que dice la Biblia que Cristo viene? Pero Cristo no ha dicho cuándo que viene. Es más, Él ha dicho que ni Él sabe el día ni la hora. Que solo su Padre conoce el día y la hora de su venida. Entonces, una fe sana, una fe equilibrada, espera que se cumpla la profecía, obedeciendo a la palabra de Dios, comportándose como hijo de Dios. Pero una fe enferma altera el propósito, se daña a él y daña a los demás. Y entonces eso es lo que llamamos una fe enferma, porque dicen que están parados en la palabra de Dios. Por ejemplo, dice Cristo en Mateo 28, 19 y 20: id y predicate el evangelio a toda criatura, que creyere y fuere bautizado sea salvo, etc. Ese es el mandato del Señor. Según nuestra fe, nuestra creencia, nuestra doctrina, nuestra relación con Dios, cada cristiano, cada persona que ha sido bendecida por Dios, salvada, ha tenido una experiencia con el Señor lo ha perdonado y se siente nueva criatura. Cada persona de esa tiene un compromiso de decirle a otro lo que Dios hizo con él. Muchos obvían, muchos son indiferentes, muchos se hacen los locos, pero es un compromiso de todos nosotros decirle a los amigos, a nuestro prójimo, lo que Cristo hizo con nosotros para que ellos también sean bendecidos. Ahora, ¿qué pasa? Si cuando yo veo en la Biblia, como yo soy un hombre de fe, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, yo arranco y suelto todo, me voy a predicar. Lo que tengo lo empeño, lo vendo, lo compro de pasaje y me largo. Voy a predicar. Abandono la familia, abandono la casa, dejo de pagar todas las deudas que tengo y me voy a predicar porque Cristo dijo, id y predicad. Eso es una fe enferma, dañina, quebrantada. Porque la fe correcta me habla de obediencia,
me habla de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría, y yo tengo que buscar los pormenores de cómo yo voy a obedecer, primero, qué es lo que Cristo quiere. Que abandone mi casa y mi compromiso y me largue como un charlatán a hacer lo que me da la gana por allá. No, yo puedo predicar el Evangelio, yo puedo salir a predicar el Evangelio y cumplir mis compromisos. Cumplir con mi familia, porque lo primero que yo tengo que predicarle es a los que están cerca de mí. ¿Y cómo yo comienzo a predicarle? Dando testimonio a mis compañeros de trabajo, de estudio, vecinos. Yo no tengo que abandonar mi casa, pero hay algunos que lo han hecho. O sea, no estoy exagerando con estos ejemplos. Hay personas que al recibir el gozo del Señor han abandonado todo para irse a predicar. No, si te enseñaron eso, eso no es así. Eso tiene un orden. La palabra de Dios tiene un orden. Por ejemplo, dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. La fe nuestra dice que hay que orar. La enseñanza bíblica, la orden del Señor, dice que debemos orar. Y Cristo oró. La Biblia registra más de 20 veces a Cristo orando, aunque haya gente que diga que no se necesita. Ahora dice aquí Pablo, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me hinco ahora, pasa el día de hoy, pasa la noche, pasa mañana y yo orando sin cesar, pues yo no puedo descansar. Es eso lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que mantenga mi constancia de oración, que yo nunca abandone la oración. Que la oración sea parte de mi protocolo, de mi agenda, de mi vida. Que yo me mantenga en contacto con Dios. Que yo busque la comunión con Dios a diestra y a siniestra. No es que abandone mis oficios. Pero una fe enferma viene y reprende a aquellos que están haciendo otra cosa que no es orar. Porque la Biblia dice, orad sin cesar. Usted sabe que podemos orar caminando, podemos orar conduciendo, podemos orar frente a una máquina en una factoría, sin cerrar los ojos, por supuesto, porque es posible que tengamos un accidente. Pero lo que quiere el Señor es que no descuidemos la oración, que no nos apartemos de la enseñanza de la oración. Dice, por ejemplo, Tesalonicenses 4:3 en adelante. Huid de la fornicación. La fornicación es sexo indebido, mal practicado, incorrectamente practicado, pero no abandonar el sexo. Hay algunos que tienen una fe enferma, dañada, que dicen no se puede casar, no puede tener relaciones con el sexo contrario, porque la Biblia dice huid de la fornicación, y fornicación es sexo. ¿Y qué consiguen con esto? Destrucción de matrimonio, destrucción de familia, abandono del hogar, porque el punto central del matrimonio es la pareja. Pareja de sexo complementario, no de sexo duplicado, sexo complementario, sexo distinto. Eso es sexo. Y la Biblia es la que ordena y crea la práctica sexual. Pero hay algunos que dicen que el sexo es del diablo y que no se van a casar porque eso es del diablo. Pero tienen fe, creen en la palabra, leen la Biblia, pero se someten a esa rigurosidad que ni ellos ni nadie la va a poder cumplir. A eso le llamamos fe enferma. Hay otro caso. Para algunos, fíjese, el tema del dinero es un tema que depende cómo lo entiendan. Hay para quienes el dinero es el diablo, y hay otros que para ellos el dinero es Dios. Para algunos el dinero es pecado mortal, para otros es un Dios que hay que rendirle culto. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia habla del dinero. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males.
todos los males, no hay uno solo que no obedezca al amor excesivo, al dinero y a la materialidad. Por ejemplo, la guerra. ¿Por qué son las guerras? El amor al dinero. Detrás de todo eso que usted ve, es dinero lo que hay. La motivación es material, es mercurial. Son intereses materiales lo que mueven a la guerra y a todas las grandes decisiones de los hombres. Porque el amor al dinero lleva a la traición, al crimen, a la mentira, a todo lo malo. Pero eso quiere decir que el dinero sea del diablo. El fanático que exagera la enseñanza bíblica dice: yo no quiero tocar el dinero. ¿Y con qué come? Hay gente que dice: yo no quiero saber del dinero. Bueno, tremendo problema. Porque mire, todo lo que yo tengo puesto, la ropa costó dinero, la Biblia costó dinero, la hicieron con dinero, el micrófono es dinero, todo es dinero. Cuando usted sale ahí y prende su carro quemando dinero, combustible, todo es dinero. Ahora usted lo que no puede postrarse, rendirle culto al dinero, creer que el dinero es todo. No, el dinero es un instrumento para resolver algunos problemas, porque hay algunos que no los resuelve tampoco. Pero hay gente que cree que con dinero todo lo va a resolver. Dice: poderoso Señor es don dinero. El seguidor de Jesucristo, dice Mateo 10, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Hay algunos que tienen una fe enferma, que agarran ese versículo y aborrecen a su papá y a su mamá. Abandonan los hijos y no quieren saber de ellos, porque dice que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, dice Cristo. Y yo amo a Cristo por encima de todo. La Biblia lo que está enseñándonos es la resiedumbre de la fe en cuanto a que cualquier cosa que obstaculice, que se interponga entre Dios y nosotros, tenemos que obviarla, brincarla, evadirla, porque no podemos poner a Dios de segundo plano. Y es sencillo, la ecuación es fácil. Usted dice: no, lo importante son mis hijos y mi mujer o mi mamá. ¿Y si Dios se la quita? O sea, si Dios no es importante, ¿quién es importante? Porque el que te la dio, el que te dio los hijos y el que te dio la vida es Dios. Entonces lo primero que tú tienes es que rendirle culto al primero. Y primero es primero. Entonces nosotros lo que no podemos es poner a Dios en segundo lugar, como hay un 80% que lo hace. La mayoría de la gente deja a Dios de segundo lugar para atender su trabajo, para atender su novia, para atender su hijo, para atender lo que le dé la gana, y pone a Dios después. Pero hay momentos en la vida cuando ni mamá puede, ni mis hijos pueden, ni papá puede, ni el dinero puede. Entonces tengo que clamar a Dios. Pero hay gente que privan loco. Privan el loco porque no son locos. Y quieren dejar a Dios olvidado. Y cuando ve que todo se acaba, entonces andan buscando dónde lo dejé, a ver si se acuerda de mí y me resuelve. Hermano, los recursos del Señor son inagotables, ilimitados y inconocibles para nosotros. Porque a veces le pedimos a Dios una cosa y tenemos en la mente la forma cómo Dios lo va a resolver. No, a veces lo más lejos que usted tiene es como Dios resuelve. Y hay miles y miles de casos y de ejemplos. Entonces tenemos que poner a Dios en primer lugar o desaparecer. El que ama a alguien o ama a algo más que a mí no es digno de mí, dice Cristo. Y Él lo resuelve fácil. Ah, tú no quieres saber de mí, me retiro. Tú me dejaste, pues yo también te dejo. Cuando me llame no estaré, no responderé. Ahora, ¿quiere usted que
Por ejemplo, cuando usted está a 20.000 pies o 30.000 pies de altura en un avión cruzando el Atlántico y usted siente que el avión está de que, y usted mira por la ventanilla y alcanza a ver un humito con una candelita. ¿A quién clama usted? ¿A papá? ¿A mamá? ¿A los hijos? ¿A la ciencia? ¿Al piloto? Uno solo a quien clamar. Uno solo. Uno solo. Uno solo. En una ocasión yo iba cruzando el Atlántico y al lado mío iba una señora muy famosa dominicana, una artista que ya murió, y nos tocó al lado. Íbamos bien tranquilos. Eran 8 horas el viaje, 8 o 9 horas, era para España. Y comenzó a traquetear, cruzando el Atlántico. Y comenzó a traquetear el avión. Ella sabía que yo era cristiano. Aleluya. No habíamos hablado en el camino. No nos habíamos saludado. Y cuando el avión comenzó le dio como un yello, me agarra la mano y me dice, ore. ¡Ore! Ahora quiere orar. ¡Oh, gloria a Dios! Ahora quiere que ore. ¡Aleluya! Ahí no vale dinero, varón. Ahí no vale dólares. Ahí no vale nada. Ni armas tampoco. Ahí lo único que vale es el de arriba. Crea o no crea, Él tiene la última palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay gente que están lleno de fe, pero en el momento clave no le funciona. ¿Por qué? Por lo que dije ahorita, está enferma. Y el enfermo no puede. Entonces hay que mantener una fe sana. Porque esa fe sana es poderosa, es efectiva, es activa y nosotros la podemos usar en cualquier momento. Hermanos y amigos, la fe, mi fe, me distingue porque genera en mí un estilo de vida. La fe sana produce una vida de confianza, una vida de estabilidad y triunfo. Por ejemplo, dice Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Si yo soy un cobarde, no tengo fe. Yo no tengo fe, porque ese espíritu no me lo ha dado Dios. Entonces, la fe sana produce estabilidad emocional, espiritual y física, tranquilidad. La fe sana produce tranquilidad. La fe sana produce como resultado agradar a Dios, es decir, hacer su voluntad en medio de un mundo enemigo. Por eso dice 11:6 de Hebreos, sin fe es imposible. Imposible. Todos queremos agradar a Dios porque nadie quiere chocar con Dios. Pero para agradar a Dios hay que tener fe. Para usted dejar de criticar tiene que tener fe. Para usted dejar de coger prestado y no pagar tiene que tener fe. Para usted dejar de hablar mentira tiene que tener fe. Porque si usted no tiene fe, cree que todo le va a salir bien, piensa. Y cuando usted confía en ese Dios poderoso, sabe que ese Dios poderoso lo está vigilando. Y que si usted comete ese error, se la van a cobrar. Amados, dice el consejo apostólico, porque la fe sana es la capacidad que nos permite, la capacidad que nos permite vivir en medio del vertedero o del basurero y no ensuciarnos. Porque usted no se pega del mundo y hace lo que hacen todos, porque usted tiene fe en otro, que no es el que tiene el mundo. Entonces, la fe enferma se manifiesta, y usted conoce mucha gente, si usted no es, se manifiesta en una vida como una vida aburrida, una vida llena de miedos,
una vida derrotada. Siempre espera lo peor, pesimista. No confía plenamente en Dios, aunque dice que cree. Esa es la fe enferma. Y usted le pregunta que si tiene fe y dice que sí. Porque ¿quién no tiene fe? Ahora, ¿por qué tiene miedo? Tú no tienes fe. ¿Fe en qué? ¿En el palo? ¿O en ti mismo? Porque hay gente que tiene fe, pero es en ellos. Y cuando a ellos se le acaba el recurso, ¿qué hacen con la fe? La gente no entiende lo tranquilo que se vive cuando uno tiene fe. Le cuento lo de un evangelista, no recuerdo si fue Wesley, creo que fue Wesley, que iba a predicar, venía en un barco en ese tiempo, en los años 1800, 1700 y pico. No habían aviones ni nada de eso, era barco y se tardaban muchísimo. Y venían un barco en un vapor de eso. Él tenía unos compromisos en Estados Unidos, iba a predicar en Boston. Y salió con tiempo suficiente para llegar, pero un mal tiempo lo cogió en el centro. Y el barco iba y venía. Y después le dicen los marineros que en esos temporales aparecen unos icebergs, unos cantos de hielo allá en el océano, y que iban a tener que desviarse, y que a ver si llegaban, porque estaban en peligro de muerte. Y Wesley se va a orar. Aleluya. Oh, Sabat. El evangelista se va a orar. Allá abajo se hinca. Y a los 15, 20, 30 minutos vienen a verlo, no lo encuentran, está orando. Y esperan que se levante y dice el Señor que yo voy a predicar en Boston. En la fecha que voy a estar allá, este barco no le pasará nada, porque aquí va un siervo de Dios que tiene un compromiso en Boston. Eso es fe. No fe loca, fe sana, fe firme, fe correcta en un Dios poderoso y grande. Porque la fe verdadera es eficaz. La fe verdadera sana, la fe verdadera corrige, la fe verdadera endereza, la fe verdadera produce paz en medio de la tormenta. El incrédulo siempre está asustado. Hermanos y amigos, dice Judas, ya voy casi terminando. Dice Judas versículo 3. A Judas le escriben los hermanos, presentándole muchos tipos de necesidades. Y él dice: amado, por la gran necesidad que tenía de escribirles acerca de la salvación, me ha sido necesario exhortarle, enseñarle, decirle, corregirle, que contiendan o defiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Defiendan su fe. No dejen que el diablo se la haga insípida. No dejen que el diablo se la banalice. Defiendan su fe. Cuando el diablo le diga: ¿tú crees que se va a poder? Sí, Dios lo va a hacer. El Señor me llevará a puerto seguro. De aquí no pasará nada, porque yo estoy en el nombre de Jesús. Y el que cree en ese Dios poderoso no tiene miedo. Plaga no tocará tu morada. ¿Oyó? Es la Biblia que lo dice, no es Ezequiel Molina. Plaga no tocará tu morada. Y si la toca es porque ya Cristo vino para mí, me voy. Pero el Dios de nosotros es firme y cumple sus promesas. La fe verdadera es eficaz. La fe falsa es ineficaz. Si usted no le ha funcionado la fe, verifíquese, averigüe, analice, porque parece que no es de verdad. Es una fe falsa. Tenemos que tener fe sana, no fe
falsa o enferma. Fe sana. Y la fe sana, ¿cómo sabe usted que tiene fe sana? Cuando está ajustada a la palabra del Señor. Todo esto indica que ayer, como también hoy, según Judas, la fe estaba amenazada desde afuera y desde adentro, desde el mundo y desde la misma iglesia. ¿Cómo está amenazada la fe? Bueno, a veces malos testimonios de algunos de adentro de la iglesia, porque hay veces que gente hace cosas que usted no le espera. Y fulano, pues no se puede creer en nadie. No cree en nadie, cree en Dios. En nadie puede creer. Abusos, injusticia, y sobre todo cuando no tenemos una buena base bíblica. Los incrédulos y necios no nos pueden asediar, y los golpes de la vida que muchos reciben nos hacen perder la fe. Por eso los discípulos, en un momento crítico, que se vieron confrontados por Jesús, solamente atinaron a decir: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Una fe enferma es aquella que está contaminada de exageraciones y mentiras. Una fe enferma daña las relaciones entre familia y la sociedad, por lo que se torna ineficaz, y en vez de hacer bien, lo que hace es daño a todo su entorno. Y el portador de una fe enferma termina o muerto o derrotado. Tratemos de que nuestra fe sea una fe sana, y sana es cuando está acorde con la palabra de Dios. No se lleve de cuentos, de ilusiones ni de sueños. Confíe en el Dios de la Biblia, el único Dios de verdad, el que nunca ha fallado. La ineficacia de una fe enferma, y por el contrario, la eficacia de una fe sana. Un aplauso al Señor. Padre, muchas gracias te damos. Termina tu obra en el nombre de Jesús.